Sus años de experiencia en política internacional y abogacía forman un balance de calibre mundial que les da licencia para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. El abogado Armando Valdés y la abogada María de Lourdes Guzmán están en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés y usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estarán con nosotros Víctor García San Inocencio y Carlos Vizcarrondo. Son nuestros panelistas aquí en Radio Isla 1320. Además estará con nosotros Pedro Cardona Roig, arquitecto, planificador, el urbanista. Con él hablamos sobre varios temas relacionados a la planificación de nuestro entorno urbano en Puerto Rico. Todo eso y por supuesto, como todos los días de lunes a miércoles, Marilú Guzmán se sienta a la mesa y junto a ella analizamos todos los temas para hoy, 26 de junio del 2023. Son las 8:04 de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Ayer la portada del periódico El Nuevo Día se refiere a Puerto Rico como la jurisdicción más ruidosa. Contaminación acústica fue el tema de portada ayer, o debo decir el sábado, y es un tema que voy a estar discutiendo aquí hoy porque precisamente ese mismo día tuve varios encontronazos con el amor que tenemos los puertorriqueños a el ruido. Algo incomprensible para mí que tantos compatriotas, su actividad de ocio sea o de placer, su actividad favorita, su hobby sea hacer ruido para intervenir con la paz del resto de la población. Mire, si usted quiere destruirse su sistema auditivo, hágalo en su casa y idealmente sin que eso impida también el uso y disfrute de la casa de su vecino. Pero voy a hablar un poquito más sobre eso. Quiero también tocar el tema del salario de los jueces y las juezas en Puerto Rico y quiero también tocar brevemente el tema del plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica, que la Junta de Supervisión Fiscal ha certificado un nuevo plan que implica, según la Junta, una reducción de un 75% en el monto adeudado por la Autoridad de Energía Eléctrica a sus acreedores, y yo creo que eso es un paso de avance en este proceso de negociación. Pero comencemos con el tema precisamente del ruido. Les decía que había tenido una experiencia el mismo sábado, una coincidencia fortuita, cuando veo la portada del periódico y se refiere al tema de Puerto Rico como la jurisdicción más ruidosa. Y precisamente ese día yo había visto un camión de estos que arrastra containers, y tenía la pared de la cabina donde va el conductor, la pared de atrás estaba forrada de bocinas. Tiene que haber tenido 25 o 30 bocinas individuales y por supuesto apuntando hacia el exterior. Y este camión, que presumo yo, será o de una empresa o de ese conductor como empresario pequeño. Por lo visto, él entiende que la mejor forma de dar a conocer su empresa, que de paso no estaba pasando un anuncio de la empresa, aún así sería ilegal, porque en Puerto Rico de paso hay normas tanto en áreas rurales como en áreas urbanas sobre los niveles aceptables de ruido que se puede hacer. Y cuando usted sobrepasa ese nivel, usted está violando la ley. Aquí no hay que legislar esto. Yo sé que producto de esa portada ya deben haber 5 medidas legislativas nuevas radicadas en el sistema de trámite del Capitolio. Pero aquí hay normas que establecen en distintas zonas del país conforme a la densidad poblacional, ¿verdad? Porque en la ciudad es de esperar que va a haber más ruido porque hay más tráfico,
porque hay más emergencias, así que van a pasar más vehículos con sirena, porque hay más seres humanos, así que van a haber también más perritos ladrando. Y por tanto, el nivel, lo que nosotros acá en la metro consideramos silencio, es un nivel de ruido que probablemente en la ruralía puertorriqueña se consideraría un estruendo. Así que los estándares que establece, según mi recuerdo, la Junta de Calidad Ambiental, reconocen las diferencias regionales y de uso de distintas partes del territorio. Y en la ciudad el nivel aceptable de ruido es un poquito más alto que en la ruralía. Pero esas normas ya están ahí y hay unas consecuencias cuando se violan. Claro, en la práctica no hay esas consecuencias porque aquí nada tiene consecuencias. Particularmente si quien lo está haciendo es un bandolero, aquí no tiene consecuencia el uno incumplir con las normas, particularmente las normas de civismo que ha establecido el Estado. Y por eso es que vemos las corridas de motoras por nuestras carreteras también haciendo un ruido terrible. Por eso es que vemos que hay distintos establecimientos que se dedican a vender estos equipos sin que nadie intervenga en la regulación de estos equipos, porque usted no tiene derecho. Usted no tiene derecho a hacer cualquier modificación que usted quiera a su vehículo, de paso. Si usted hace una modificación que implica el que usted está colocándose a usted o a los pasajeros en ese vehículo en riesgo, digamos, remover los cinturones de seguridad en un vehículo, pues usted no puede hacer eso. Eso no sería una modificación del vehículo que se aceptaría y probablemente habría una intervención con el comercio que esté vendiendo ese servicio. Pues de la misma manera yo no veo cómo aquí no puede haber intervención en la instalación de equipos cuyo propósito es violar la ley en estos vehículos y en camiones que son regulados por el Estado también. Tanta regulación que hay de los camiones, incluso con los taxis y los Ubers, de la vestimenta de los conductores, pero con esta materia. Y lo mismo pasa, de paso, yo he visto guaguas que se supone sean para transportar a niños y niñas a las escuelas y uno las ve y están iluminadas y parecen discotecas, porque me imagino que día en semana transportan niños, fin de semana son guaguitas de chinchorreo y de nuevo tienen todos los equipos para volarle el tímpano tanto al que quiera chinchorrear como al niño que esté de camino a la escuela, y a saber, ¿verdad?, si esos conductores son responsables y cuando están conduciendo niños, pues no ponen esa música estruendosa. Me sospecho que sí. Entonces, nada, como todo en Puerto Rico, aquí no se hace cumplir la ley. Y aquí lo que hay que hacer simple y sencillamente es hacer cumplir la ley, intervenir con aquellos establecimientos que estén haciéndole modificaciones a los vehículos, que evidentemente su función es hacer ruido o violar alguna otra disposición de las leyes de tránsito en Puerto Rico. Y ustedes van a ver cómo se logra, o cómo se intenta al menos establecer o restablecer un semblante de orden en nuestro país. Hasta que eso no pase, vamos a seguir viviendo esto. Vamos a seguir viendo portadas del periódico y vamos a seguir la mayoría de los puertorriqueños, porque la verdad es que la mayoría de los puertorriqueños no queremos vivir así. Pero hay unos individuos que no lo respetan a usted, que no respetan la autoridad del Estado, que no respetan a su vecino, que no respetan al prójimo y que nosotros somos rehenes de esos individuos que se dedican a ser un estorbo para el resto de nosotros. Sí, hay que decirlo de esa manera. Peor que un estorbo simplemente está ahí. Son personas que se dedican a ser atorrantes. Se despiertan por la mañana, se lavan los dientes y dicen, yo voy a ser un atorrante hoy. Y yo creo que hay que intervenir con esas personas porque es que nos estamos quedando sin país. Y esto es esta es la calidad de vida. Tanto que hablamos de calidad de vida. Bueno, pues estar en un país donde continuamente uno tiene que estar escuchando esto.
el boceteo. Vehículos que los modifican. Me dicen a mí que hay una modificación que se le hace al muffler, que se le abre un huequito al muffler y eso hace que el muffler haga más ruido. Y yo me pregunto, ¿pero qué tipo de persona interesa que su vehículo haga más ruido? A mí el carro le sale un ruidito y yo voy al mecánico para que me quite el ruidito. Yo no quiero estar por ahí con un carro que está dándome señales de algún desperfecto mecánico. Pues hay personas que no, que van al mecánico y le piden el desperfecto mecánico para que su vehículo haga más ruido. Estamos en un país al revés. Y de nuevo, en cualquier país que se respete y donde se pretenda la ficción de un sistema de ley y orden, a esas personas los detendrían. Pero no. Aquí estamos detrás de los Airbnbs y los alquileres a corto plazo porque las fiestas hacen mucho ruido. Ajá. Los puntos de droga no. El boceteo no. La modificación del muffler no. Con esa gente no intervenimos. Pero con el que está tratando de hacer unos chavitos con su propiedad, diversificar el mercado turístico en Puerto Rico, a ellos les queremos meter las manos. Incluso finalmente se aprobó en la legislatura este fin de semana la clasificación, por lo menos para fines contributivos. Fue lo que leí en la prensa, que no me queda claro qué significa eso, pero que para fines contributivos sea una actividad comercial el alquiler a corto plazo. Veremos si eso tiene implicaciones también en cuanto al tema de permisos, lo cual sería lo mismo que decir que se prohíbe la actividad, porque la oficina de permisos no va a tener la capacidad de atender todas esas solicitudes. Pero, de nuevo, allí sí hay la capacidad para regular, porque claro, quienes se hacen visibles ante el Estado a través de la erradicación de sus planillas, patente, IBU, el impuesto hostelero, esas personas es muy fácil identificarlos porque quienes cumplimos con la ley vamos y nos identificamos ante el Estado y nos desnudamos ante el Estado y el Estado dice, bueno, pues contra ti es fácil yo legislar, contra ti es fácil yo hacer cumplir la ley. Un poquito más difícil es contra los que se dedican de nuevo a ser atorrantes en nuestro país. Vamos a tocar otros temas. Este fin de semana también fue discusión pública en Puerto Rico el tema de los salarios de los jueces y las juezas. Estuvo en la legislatura un contingente grande de jueces, entiendo que cerca de 100, que sería básicamente una tercera parte, casi una tercera parte, quizás una cuarta parte del total de jueces que tenemos entre el Tribunal de Primera Instancia, Apelaciones y Supremo. Estuvieron en las gradas de el Senado, al menos, porque allí se estaba discutiendo una medida para aumentar los sueldos de los jueces y las juezas en Puerto Rico. Y estaba allí también Carlos Salgado Schwartz, que es el presidente de la Asociación de la Judicatura, que representa a los jueces y las juezas de Puerto Rico. Los aumentos salariales se están planteando ahora, creo que ante la manera en que se ha podido develar la realidad acerca de la compensación de los abogados y las abogadas frente a los jueces y las juezas en Puerto Rico. Ante esa realidad, que es una comparación bastante desfavorable para los abogados que estamos en la práctica privada, el presidente de la Asociación de la Judicatura se ha dedicado ahora a decir que esto es un asunto de justicia y que la justicia en Puerto Rico es para todos. Yo quiero insistir en este punto. Estos son datos de Microjuris. Microjuris es una compañía que se dedica a tratar temas acerca de la abogacía en Puerto Rico y a nivel internacional. Una compañía muy exitosa. Y ellos publicaron en 2022, 29 de diciembre del 2022, una encuesta acerca de los salarios, la compensación que reciben los abogados y las abogadas en Puerto Rico. Fíjense ustedes lo que dice esta encuesta. El salario promedio de la judicatura en Puerto Rico, según el Occupational Employment Survey del Bureau of Labor Statistics,
esto es el Departamento del Trabajo a nivel federal, el promedio salarial para los jueces y juezas en Puerto Rico es $86,000. Hay jueces que ganan menos, hay jueces que ganan más, por eso es un promedio. El salario promedio de la abogacía, de los abogados en Puerto Rico, ¿saben cuánto es? $69,350. Quiere decir, los abogados en el sector privado se ganan menos que los jueces. Y lo traigo porque, de nuevo, cuando se comenzó a discutir el tema de los salarios de los jueces, se dijo que es que había una dificultad en reclutar abogados en Puerto Rico para ser jueces porque había una inequidad salarial, particularmente hacían referencia a los salarios de los jueces en Estados Unidos. Y yo decía, bueno, pero espérese un momentito. Hacerme esa comparación con los jueces en Estados Unidos es hacerme la comparación con los jueces en Mónaco. Porque se le haría tan difícil a un juez puertorriqueño convertirse en juez en el estado de Texas como se le haría hacerse juez en la República de Mónaco. Porque en Mónaco y en Texas y en los otros 49 estados tienen normas distintas, primero para practicar derecho, que es un requisito para ser juez en una jurisdicción. Así que el juez de aquí que quiera ser juez en Texas para entonces lograr recibir esa compensación más alta que establece su argumento respecto a la inequidad que hay, la desigualdad que hay, tendría que primero pasar la reválida en Texas. Y luego tendría que o ser electo o ser nombrado a un puesto en la judicatura. Recuerden que en muchos estados los jueces son electos directamente por el pueblo y tienen que hacer campaña incluso. Así que luego de rebasar esos dos obstáculos, primero incluso establecer residencia, que sería el primer obstáculo. Después, pasar la reválida. Y tercero, tener las conexiones políticas con el Ejecutivo o el interés electoral de uno aspirar a un cargo. Entonces ahí podría ese juez o esa jueza trasladarse de Puerto Rico a algún estado en Estados Unidos para ser juez allá. Así que hacer esa comparación me parece a mí que no funcionaba y creo que por eso Carlos Salgado Schwartz y otros miembros de la judicatura han optado por un argumento distinto, porque si hacemos la comparación que cuenta, que es la comparación de cuánto se gana un juez vis-a-vis cuánto se gana un abogado en la práctica privada, los jueces salen mejor en Puerto Rico. Así que no hay ningún riesgo de que la judicatura no sea atractiva, particularmente cuando, recordemos también, ese salario promedio de un abogado en la práctica privada es fluctuante, porque hay que moler vidrio en la calle, particularmente si uno es un solo practitioner. Así que retomamos este tema cuando regresemos de la pausa con Marilu, pero yo creo que este asunto amerita más discusión. Los niveles salariales que intentaría este proyecto de ley establecer para los jueces me parece a mí bastante generosos y no sé si se justifica, particularmente a partir del trabajo y de las estadísticas sobre los casos en la judicatura. Con eso regresamos en breve aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Se sienta a la mesa Marilu Guzmán. Marilu, buenos días. Buenos días, Armando, y saludos a todas las personas que nos escuchan. Los salarios de los jueces. De aprobarse el proyecto de la Cámara 1795, elevaría de $125,000 a $154,556 el salario anual del juez presidente o la jueza presidenta del Tribunal Supremo, mientras el incremento de los jueces asociados sería de $120,000 a $144,000. Jueces del Tribunal de Apelaciones aumentaría de $105 a $130,000. Los jueces superiores recibirían un sueldo de $118,000, que sería un aumento de $28,000. Y los jueces del nivel municipal se les aumentaría su salario de $70,000 a $91,764. Fíjate qué interesante, Marilu, que incluso los jueces del tribunal de primera instancia, los jueces municipales, se ganan más que el promedio
de un abogado en la práctica privada en Puerto Rico. O básicamente lo mismo, $69,000. Ese es el juez del tribunal de primera instancia, juez municipal. Todos los demás jueces ya hoy están por encima. Entonces, ¿qué sucedió ayer? El presidente del Senado dice, la delegación ha votado para detener el proyecto hasta tanto tengamos un plan de clasificación que aumente el salario del resto de los trabajadores de la rama judicial. Y la verdad es que me consta que muchos trabajadores de la rama judicial están mal pagos y que la rama judicial ha impedido la sindicalización de los empleados públicos, ha dicho que eso no sería constitucional, los empleados públicos que trabajan para la propia rama judicial. Y yo creo que hace bien la delegación del Partido Popular, y presumo que otras delegaciones también, en decir, bueno, hasta que ustedes, porque como es otro poder constitucional, la legislatura no puede establecer los salarios ni el ejecutivo de los empleados del Poder Judicial. ¿Quién corre el Poder Judicial? Los jueces del Tribunal Supremo. Así que yo creo que el presidente del Senado y la delegación del Partido Popular hacen bien en decir, no, espérate. Si ustedes quieren un aumento, que podríamos entonces entrar a preguntarnos si hace falta ese aumento, si se justifica. Pero si ustedes quieren un aumento, ustedes primero tienen que atender lo que tienen que atender ustedes, porque no lo puedo hacer yo, que son los salarios del resto de sus empleados que ustedes no han querido permitirles que se sindicalicen como lo han hecho todos los demás empleados públicos. Y eso por el lado de la negociación que se estaría dando. Por el lado de la justificación de este aumento, yo insisto, aquí no hay un problema. Aquí no hay un problema de que se le esté haciendo difícil al gobernador reclutar jueces. Si algo lo que vemos es que todo el mundo quiere ser juez. Mira a Rosado Colomer. Lleva yo no sé cuántos años de juez del Tribunal de Primera Instancia. Ha sido presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y él está loco por ser juez del apelativo. Oye, que se le respeta. No lo estoy diciendo como una crítica. Se le respeta, ¿verdad? La gente tiene derecho a sus aspiraciones. Pero fíjate tú que no es que le está diciendo, yo estoy loco por irme de la Comisión Estatal de Elecciones para ir a trabajar en el sector privado. Ajá. Entonces, yo no veo esa dificultad en reclutar jueces en Puerto Rico que justificaría un aumento salarial por esa vía, ni tampoco estoy viendo que los jueces estén con una reducción de 31% de los litigios en los tribunales. Tampoco estoy viendo que con menos trabajo los jueces estén tramitando los pleitos de una forma más eficiente y más rápida. Entonces, pues yo no sé, en el sector privado habría dos razones para aumentar el salario. Que yo quiera promover más eficiencia, más trabajo de parte tuya, o que yo esté teniendo dificultad para reclutar personal, pero parece que ninguna de las dos cosas está presente aquí. ¿Qué te parece a ti? Pues mira, yo soy de las personas que piensa que todo el mundo tiene derecho a una remuneración justa, ¿verdad? Y esa remuneración justa tú la estableces a base de diversos criterios. Y en el servicio público pues se hacen estos planes de clasificación y retribución, ¿verdad? Que tratan un poco de atemperar eso y establecer unos salarios justos a base de las funciones que cada persona lleva a cabo y que periódicamente, ¿verdad?, tú puedas no solamente subir de posición, de la escala de la posición, sino también de la escala salarial. Pero yo creo que en este país tiene que haber unas prioridades. Y a mí me parece, yo, ¿verdad?, sé que a los jueces se les hacen los descuentos correspondientes que sufren todos los empleados públicos, que son los de Seguro Social y Medicare, contribución sobre ingresos, retiro de AELA, ahorro de AELA, etcétera. Entonces, a veces uno ve un salario bruto y cuando empiezan a descontarse esas deducciones, que son unas deducciones mandatorias, se reduce significativamente el salario. Yo puedo entender eso, pero los jueces aquí son una clase privilegiada y esa es la pura verdad, en términos no solamente de las posiciones que ocupan, sino también en términos de los salarios que generan. Y muchos de ellos podrán entender por el tiempo que llevo, etcétera, la carga de trabajo que tengo, me merezco un salario. Pero nosotros
tenemos que ser solidarios con el resto de los compañeros que componen esa rama judicial. Entonces tú tienes alguaciles, secretarias y otros empleados de la rama judicial que hace 10, 12 años no reciben un aumento. Y yo no concibo, es que yo no concibo cómo puede haber un cabildeo para que se le aumente se nos aumente el salario a nosotros los jueces y nosotros no hablamos por los compañeros que están todos los días con nosotros en la sala y que no reciben aumentos de salario hace una década. Yo los he visto tirarse a la calle, yo he estado con ellos ahí y he sido solidaria con sus reclamos. Las salas no corren si no hay un alguacil, si no hay una secretaria, otros componentes, ¿verdad?, del sistema del sistema judicial que están olvidados, como tú muy bien señalas, tampoco se pueden unionar y ellos hacen sus manifestaciones al mediodía debajo del sol, los sábados. Hace unos 2 años hicieron una super mega manifestación de todos los empleados de la rama judicial, de todas las regiones judiciales, y no se les hizo el más mínimo caso. Y yo tengo que aplaudir lo que hizo el presidente del Senado. El viajecito a Oslo no se lo aplaudo, todo lo contrario, lo critico. Pero lo que hizo... Creo que fue Copenhague. ¿No fue Oslo? Yo creo que era Noruega. Oslo, Noruega. Oslo también. Bueno, pero era sí. Copenhague, yo creo. No sé, bueno, okay. Está bien. De todas maneras, me parece que es acertada esa decisión de aguantar esto y evaluar lo que va a pasar con los otros empleados de la rama judicial que les urge, para ellos es urgente que se les aumente el salario, que haya justicia salarial para los empleados de la rama judicial. Yo creo que ahí deben estar nuestras prioridades y yo no veo nada extraño en que los jueces miren que en este momento le corresponde a ellos. Ok, hay una partida en el presupuesto, creo que es de 11.2 millones para los jueces. Yo incluso no sé si esa partida se justifica de verdad ante tanta necesidad que hay en este país. No sé si se justifica. Y de hecho, tú diste unos números ahí que un poco discrepan de una noticia que yo leí, que como si el aumento fuera mayor, para los jueces del Supremo dice la noticia que el aumento supera los $50,000 al año. Es que creo que habían 2 proyectos que estaban en competencia y entiendo que el de la Cámara se ajusta estrictamente a los 11 millones que presupuestaron. Ya, ahora. Y entonces había otro, me imagino sí, que el del Senado, que incluso establecía unos aumentos que eran más generosos y por tanto rebasaban los 11 millones que se habían presupuestado. Sí, bueno, pues ese fue posiblemente el que yo... yo lo había visto la semana pasada, sí, también. Y a mí me pareció... Llevaba el de la jueza del tribunal, la jueza a $180,000. Y yo dije, pero esto es escandaloso. Y dicho sea de paso, uno como abogado postulante puede estarse disparando en el pie, ¿verdad? Porque yo voy a postular ante muchísimos jueces que pueden escuchar que yo tengo reservas con relación a esto que está ocurriendo, pero yo sé que dentro de la rama judicial hay también muchos jueces que entienden que sus compañeros necesitan justicia salarial y que eso es lo que tenemos que mirar primero. Y yo quisiera pensar que los jueces, quizás soy ingenuo, pero yo quisiera pensar que los jueces pueden hacer esa distinción entre una discusión de política pública, que incluso yo creo que ellos mismos lo han convertido en un tema que todos nosotros tenemos que discutir, porque se metieron 100 jueces en las gradas del Capitolio. O sea, pues entonces tú no me puedes decir, si están allí sentados cabildeando, no me puedes decir que yo no lo puedo discutir aquí porque soy abogado y voy a litigar frente a ti. Mucho cuidado con eso también los jueces. Uh-huh. Pero hay que decirlo. Pero hay que decirlo. Te digo, mucho cuidado los jueces. Uh-huh. Nosotros, y máxime, yo creo que hay un peligro ahí, y siempre lo ha habido, de que la rama judicial se entiende como este claustro, y nosotros los abogados tenemos que ser
respetuosos al punto de ser casi sumisos. Sí, ante los jueces. Entonces, es una situación que coloca al Poder Judicial en un pedestal donde no puede ser criticado, ni puede entonces ser objeto de una discusión pública que promueva a mejoras dentro del Poder Judicial, porque ¿quién va a saber, quién va a poder mencionar los cambios que podrían hacerse más que un abogado, ¿no? O sea, nosotros somos los que trabajamos ahí, por tanto, podríamos. Claro. Pero en la medida en que entonces nos limitan la conversación acerca del Poder Judicial, pues yo creo que eso es un precedente bien peligroso que tenemos aquí en Puerto Rico. Marilu, tenemos que irnos a la pausa. Mira, era Oslo. Copenhagen es en Dinamarca. Tuvo un brain fart de pronto. Elegante tiene que haber sido ese viaje. Sí, buenísimo. Regresamos después de la pausa aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla. Soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilu Guzmán sigue sentada a la mesa. Marilu, un turno de privilegios personales. Estuve el sábado en el 5K del True Self Foundation, el All Out 5K True Self Foundation. Es una organización sin fines de lucro que apoya a la comunidad LGBT y particularmente tiene incluso becas para ayudar a personas que quieren hacer una transición de género. Y es una organización que hace un trabajo increíble. Hubo más de 1,000 corredores el sábado en el área del centro de convenciones, muchos espectadores también. Un ambiente chulísimo. Vi allí mucha gente a la que quiero y aprecio. Y nos envía saludos una radio escucha que me paró y me dijo que nos escucha todos los días, Hilda Marili, que estaba también corriendo ayer, o el sábado, debo decir. Así que desde aquí le envío... Saludos, sí. Oye, fíjate, me dijo que no nos escucha a esta hora, sino que nos escucha en el podcast. Eso de verdad es... Sí. Eso es que te gusta el programa de verdad, ¿sabes? Para buscarnos a nosotros. Y entonces tú decir, me voy a acostar en la noche, ¿qué quiero escuchar? ¿Cómo voy a bajar... ¿sabes? ¿Cómo voy a bajar las revoluciones para yo acostarme tranquilo, contento? Hilda Marili nos a veces no es lo mejor para bajar revoluciones. Pero bueno, no, a ella y a Saludos todos a nuestros ella, radioescuchas sí. y a todos los que nos escuchan a través de los podcasts, radioisla.tv, el Facebook Live de Radio Isla, a todo el mundo que nos escucha aquí en Puerto Rico y a través de todo el mundo, un abrazo. Ustedes son la razón por la cual estamos aquí y les agradecemos. Les agradecemos su lealtad para con este programa. Pues yo quería terminar el asunto del aumento de los salarios haciendo un llamado, ¿verdad?, a la solidaridad en estos momentos con esos empleados de la rama judicial. Yo creo que esa es la prioridad que tenemos que tener en este momento y yo no creo que haya problema en evaluar la situación, ¿verdad?, del aumento de salario a los jueces, habiendo ya unas partidas que están contempladas para ese propósito, pero me parece muy acertado que se evalúe qué va a pasar con esos empleados de la rama judicial que están muy injustamente remunerados y que desde hace mucho tiempo están esperando la justicia salarial que se merecen. Así que en este momento yo creo que a eso es que estamos llamados, a la solidaridad con esos compañeros empleados de la rama judicial. Marilu, tú querías tocar también el tema del boceteo. Yo sé que tú tienes un sistema de sonido de lujo en tu carrito y que tú, fines de semana, tú das la vuelta por el campo deleitando al resto de tus compatriotas con la música que a ti te gusta. Con reggaetón del bueno. Reggaetón del bueno, de vez en cuando una cancioncita de Roy Brown, Héctor Lavoe, la salsa gorda. Cuéntame. Mira, yo te estaba escuchando. ¿Quieres defender el boceteo? Mira, Vamos. yo te estaba escuchando y de verdad que yo tengo una campaña en contra de esta hipocresía del país de ley y orden, porque aquí hay mucha gente que está por la libre realmente. Y si empiezo a mencionar, empezando por los depredadores ambientales que están por la libre, empezando por ahí, muchos de los cuales son amigos del gobernador, y siguiendo por la gente que tiene tintes en los carros que tú no ves absolutamente nada para adentro, que es obvio que eso es ilegal, hasta la gente que está incurriendo en este asunto que se llama el boceteo. A mí me parece que esto
es algo que llama a que haya una intervención y que en este país haya respeto por la sana convivencia. Aquí no puede haber paz, en este país no puede haber paz si no hay un respeto a la sana convivencia, y eso lo cubre todo, ¿no? Pero en lo que se refiere particularmente al boceteo, yo creo que eso es una intrusión en el derecho que tienen todas las personas a vivir en paz. Y me parece que es un abuso. Y yo quería preguntarme, bueno, ¿qué pasa con la Junta de Calidad Ambiental en este país? ¿Existe? ¿Quién la dirige? ¿Cuánto se gana? Porque aquí hay 2 o 3 jefes de agencia, como el de la Administración de Desperdicios Sólidos, que yo ni siquiera sé cómo se llama, que parece que están generando ingresos por echarse fresco en una silla, porque esto es de la injerencia de la Junta de Calidad Ambiental, ¿verdad? Hace rato que debieron haber promovido que se ponga en vigor la legislación que exista, que proteja al ciudadano y a la ciudadana contra la contaminación por ruido. Igual que hay que proteger a la gente contra la contaminación lumínica, la contaminación del ambiente, la contaminación del agua, tantas y tantas contaminaciones que estamos viviendo nosotros cuando se utilizan pesticidas, tanta contaminación. O sea, nosotros tenemos que estar libres de contaminación. ¿La lumínica? Sí, la contaminación lumínica. Tenemos que estar libres de contaminación, y eso también es un concepto bien amplio, ¿no? Cómo Puerto Rico está contaminado de tantas cosas negativas, pero particularmente en lo que se refiere a la contaminación por ruido, de verdad que da vergüenza que nosotros seamos la jurisdicción más ruidosa de todos los Estados Unidos. Eso da vergüenza. Que nosotros tengamos esa distinción da vergüenza. Y de aquí hay que hacer un llamado a la Junta de Calidad Ambiental para preguntar, ¿qué ustedes están haciendo? ¿Para qué sirven? Es la verdad, porque Ricardo Rosselló le vendió al país que estas sombrillas que él estaba creando, esto iba a ser más eficiente el trabajo de esas sombrillas. Creó la sombrilla de seguridad pública, eso ha sido un desastre. Hasta la doctora... se me acaba de olvidar el nombre, la doctora que dirige el Instituto de Ciencias Forenses, a la doctora Conte Miller, tuvo que decir, o me sacan de la sombrilla o yo renuncio. Y sacaron al Instituto de Medicina Forense, y hay otras agencias como Emergencias Médicas que ha venido solicitando que se le saque de esa sombrilla, ¿verdad? Porque esa concentración de poder lo que promueve es la ineficiencia. Y eso pasa con esta sombrilla del Departamento de Recursos Naturales, la Administración de Desperdicios Sólidos y la Junta de Calidad Ambiental. Ninguna funciona. Y aquí todo el mundo hace lo que le da la gana, empezando por el Departamento de Recursos Naturales, que no tiene la capacidad y muchas veces la voluntad para proteger los recursos naturales, que es un mandato constitucional, y preservarlos y conservarlos para el disfrute de la ciudadanía. Así que esta cuestión de la contaminación por ruido es algo que a nosotros como puertorriqueños y puertorriqueñas nos debe preocupar. Yo sé que muchos de nosotros ya lo estamos, pero algo hay que hacer, y realmente es risible que aquí a cada rato se diga que esto es un país de ley y orden, cuando usted ve un montón de mozalbetes y de otras personas que campean por su respeto y que hacen lo que les da la gana en este país, y nadie se atreve a intervenir con ellos. Y es hora de que nosotros tomemos las medidas necesarias para garantizar la sana convivencia, que a fin de cuentas eso es lo único que nosotros nos va a traer la paz. Estoy de acuerdo. Y creo, como tú, que tenemos un serio problema con los atorrantes a los que les permitimos cualquier cosa en Puerto Rico, sea el dueño del punto de droga, o el dueño del negocio de boceteo, o el dueño de las armerías donde se venden balas, no digo yo todas las armerías, pero donde se venden balas o se pierden balas que llegan al bajo mundo, como lo ha dicho el negociado de investigaciones especiales, y lo han dicho los fiscales, y la manera en que sí se pretende aplicar ese estado de ley y orden
a los ciudadanos que sí cumplimos con Claro. la, ¿verdad? Con nosotros, como yo siempre digo, es fácil porque nosotros vamos y nos presentamos ante el Departamento de Hacienda. Mira, aquí estoy y aquí están mis ingresos y aquí está toda mi información financiera, ¿no? Entonces, con los que no hacen eso, con los que están en clara violación a la ley, pues con ellos, por lo visto, no se puede hacer nada. Y entonces eso crea una disfunción social tan terrible que nos deja a muchos de nosotros cuestionándonos por qué, si cumplir es ser un pensuaco. Sí, porque mucha gente que vive dentro del régimen de ley y orden se desmoraliza. Claro. Porque uno dice, mira, yo hago esto, hago aquello, pago mis contribuciones, pago mis patentes, me comporto así, me comporto asado y sin embargo, mírate esto. Y a mí me da pena porque los que sufren muchas veces son personas que no tienen voz o que no se atreven, viven presas de esta barbaridad, ¿verdad? Del ambiente de quienes campean por sus respetos. Hay mucha gente que no tiene la capacidad de poderse defender y el Estado tiene que defenderlos y tiene que garantizar una sana convivencia en el país. De lo contrario, bueno, vamos a seguir viviendo lo que estamos viviendo ahora, que es un Estado, ¿verdad?, sin ley, sin orden, en total desorden, donde la gente vive desmoralizada y muchos otros campeando por su respeto. Donde sí hay ley y orden es aquí en Radio Isla y se llama Iraquí. Roberto Iraquí Medina. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Bueno, amigos, hoy como es lunes tenemos el panel de Víctor García San Inocencio, ex representante del Partido Independentista Puertorriqueño, y en sustitución del licenciado José Ortiz Daliot tenemos al amigo licenciado Carlos Vizcarrondo Irizarry, y en el segundo y tercer segmento conversamos con el arquitecto y planificador Pedro Cardona Roig. Esto es lo próximo en Sobre la Mesa. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Bueno, amigos, como les dije hace unos instantes, hoy lunes tenemos el panel del licenciado Víctor García San Inocencio, ex representante por el Partido Independentista Puertorriqueño, y en sustitución del licenciado Ortiz Daliot nos acompaña el ex juez del Tribunal de Apelaciones y expresidente de la Cámara de Representantes por el Partido Popular Democrático, el licenciado Carlos Vizcarrondo Irizarry, a quienes les doy los buenos días y las gracias por acompañarme un lunes más. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, gracias a ti, saludos a Carlos y a ti y a toda la radio audiencia. Buenos días, Marilu, a ti, al compañero Víctor García y al público oyente. Un abrazo a todos. Bueno, pues tengo un tema que yo sé que bueno, de hecho, los dos temas que seleccioné para compartir con ustedes, yo creo que ustedes son voces autorizadas para poder hablar de los mismos. Y el primero de ellos es uno que ha causado, ¿verdad?, un poquito de furor en el país ante la situación de precariedad económica que se vive, ¿verdad?, y los reclamos de diversos sectores de empleados públicos en todo el país de que se les remunere de manera justa. Y es estos proyectos de ley que se promovieron en la legislatura para aumentar los salarios de los jueces en el país. Y según me aclara Armando, yo tenía una seria preocupación porque había un proyecto de ley que promovía un alza salarial que a mi juicio era escandaloso prácticamente, pero aparentemente en la Cámara, pues eso se modifica para temperarlo a los 11.2 millones que se reservaron en el presupuesto para aumentos salariales a los jueces. No obstante, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, planteó ayer que no iba a dar paso a ese proyecto hasta que no se evaluara el plan de clasificación y retribución de los empleados de la rama judicial,
que llevan más de una década clamando por aumentos a sus salarios y que bueno, sabemos que son salarios muy injustos, muy bajos para las funciones que realizan. Así que, en primer lugar, Carlos, como tú recientemente o ya hace un par de años te jubilaste como juez del Tribunal de Apelaciones, que puedes tener, ¿verdad?, unos sentimientos encontrados, pero no obstante entiendo que puedes ser muy objetivo en cuanto a este asunto. Me gustaría escucharte sobre este proyecto. Pues mira, Marilu, en verdad sí, son 2 años y medio desde que me jubilé. A comienzos del 2021 y estuve casi 15 años en el Tribunal de Apelaciones. A honra lo llevo. Un grupo de compañeros y compañeras, no solamente jueces, sino personal secretarial, oficiales jurídicos, alguaciles, personal de apoyo, extraordinario. Fue una magnífica experiencia. Hay que poner este tema en contexto. Nuestro ordenamiento legal dispone que los jueces tengan un buen salario para mantener su independencia judicial. Eso quiere decir que cada vez que el juez adjudica una controversia, lo hace aplicando el derecho, es exógeno de cualquier otra consideración externa a la aplicación del derecho en cada caso. Los jueces no pueden expresarse. Tienen más de 20 años con el mismo salario. Tendrán un salario bruto alto comparativamente con otros salarios, pero son abogados, juristas, que en la práctica privada podrían devengar más ingresos. Dicho eso, te voy a compartir mi experiencia entre el 2019 y el 2020. Sucedió lo mismo, un cabildeo para que se aumentara el salario de los jueces. Eso pues recibió el rechazo de sectores importantes de nuestra opinión pública y se paró ese aumento. Yo viví, y es por lo que quiero traer esta experiencia mía de ese momento para que se entienda lo que está pasando ahora. Yo viví la consecuencia entre los compañeros que son el personal de apoyo de los jueces en el Tribunal de Apelaciones, y hubo un ambiente realmente incómodo, por no decir un ambiente hostil, de que se estuviese pretendiendo aumentar el salario de los jueces, mientras los salarios de los compañeros de la rama judicial pues se mantenía prácticamente inalterado. Yo fui de opinión en ese momento, inclusive siendo juez, y es mi posición todavía en este momento, de que los aumentos en la rama judicial para los jueces debe estar convollados, deben ser aumentos que se legislen a la vez entre los jueces y el personal de apoyo de los jueces en la rama judicial. No hacer esto va a propender para que haya un ambiente realmente incómodo y hasta hostil entre un personal que tiene que trabajar en común acuerdo y en equipo todo el tiempo. Lo que se hizo ayer fue, el presidente del Senado, en el caso de la mayoría popular, detuvieron la aprobación del aumento a los jueces para que se haga a la vez, al unísono, con el aumento de los empleados de la rama judicial. Como bien señalaste, ya la Junta de Control Fiscal aprobó un aumento de 26.6 millones que se va a distribuir entre 11.2 para los jueces y 15.4 para el personal de la rama. De manera que yo pienso que eso debe concretarse ahora en agosto, que se haga retroactivo al 1 de julio, que no se afecten los jueces en su aumento, que no se afecte el personal de apoyo de la rama judicial en su aumento, en sus aumentos. Pero realmente, pues, mi posición fue en el pasado y sigue siendo en este momento que para evitar una situación incómoda y hacer justicia a esos compañeros y compañeras que históricamente han dado la milla extra como personal de apoyo de los jueces en la rama judicial, pues todo aumento para los jueces debe ser convoyado con los aumentos de los compañeros de la rama judicial. Víctor. Realmente no tengo que añadir una coma a lo que ha dicho Carlos. Coincido plenamente con la posición que explica que fue la que asumió en el pasado, y debe esperarse a que esto se haga y se le haga justicia a todos los empleados de la rama judicial. Coincido plenamente.
porque es que no puede estar considerándose a 200 y pico y dejando a 3.000 fuera, o posponiendo el de los 3.000 fuera. Lo otro es, hay que ver cómo ejercita su discreción esa propia rama, que por ser una rama constitucional se gobierna así propia, ¿verdad? Ella misma, para fijar cuáles van a ser los sueldos y cuáles van a ser los aumentos, considerado que hay 2 décadas de por medio. Los jueces y los empleados de las ramas judiciales están prácticamente como los médicos y los dentistas, que no le mueven las tarifas y se las tienen congeladas hace años de años. Pues en el caso de ellos, que son empleados públicos, eso se fija por determinación de la rama, lo de los empleados, pero lo de los jueces tiene que ser por ley. Y ahí es que vienen las demoras y las esperas si se quiere hacer en bloque, como se debe hacer en bloque. Así que muy de acuerdo de que no se esté obligando a jueces a tener que dejar una carrera bonita donde se han cultivado y que han cultivado, porque realmente cuando miran hacia adelante dicen, si no me voy a la práctica privada, no tengo mucho futuro, así que mejor me voy ahora y dejo con mucho dolor de ser juez, como le ha pasado a tantos. Muy de acuerdo con lo que plantea Carlos. Sí. Hubo también una situación recientemente, y tiene que ver, ¿verdad?, con los planes fiscales que interfirieron con el retiro. Si bien es cierto, ¿verdad?, que hay algunos que se van porque entienden que pues las condiciones de salario no son las mejores, luego de mucho tiempo sin recibir un aumento. Sí, nosotros, y esto, ¿verdad?, es como una digresión de mi parte, hace unos meses nada más, nosotros sufrimos, y cuando digo nosotros me refiero a los abogados litigantes y la ciudadanía, sufrimos la renuncia de un grupo considerable de jueces buenísimos, y muy particularmente en la rama de lo penal, muy particularmente en Carolina y San Juan, que para evitar que sufriera su derecho adquirido al retiro, pues también abandonaron sus posiciones. Y entonces, bueno, son personas ya curtidas en la rama del derecho penal, en este caso particularmente ya curtidas en la rama del derecho penal, que es una rama tan delicada, que tan especializada, y se va, ¿verdad?, lacerando lo que es el proceso de impartir justicia. Por otro lado, estaba observando que de la necesidad de evaluar la posibilidad de congelar plazas en la judicatura, porque, bueno, lamentablemente también está el escenario de quienes, por una cuestión de estatus, por así decirlo, o por premios políticos, también ocurre, son nombrados a la rama judicial, muchas veces no tienen los méritos, muchas veces no tienen el compromiso con lo que representa impartir justicia, y se llenan unas plazas para que unas personas generen unos ingresos, pero realmente yo creo que el momento, dado que la misma noticia expresa que se observa una reducción de un 31.8 en el número de casos radicados en los tribunales de primera instancia, creo que también se debería evaluar la posibilidad de congelar plazas, ¿verdad?, y mantener los jueces que son estrictamente, la cantidad de jueces que sea estrictamente necesario para que haya una efectiva un efectivo desempeño, ¿verdad?, en el proceso de atender los casos en el país, y no empezar a llenar plazas de esta forma, ¿verdad?, para premiar amigos, para satisfacer deseos de ciertas personas de ser jueces, sino que realmente se creen las condiciones, no solamente para que haya salario justo, sino también para que haya las condiciones necesarias para que se manejen los casos
con el personal que sea necesario, porque si por un lado es importante que sean retribuidos justamente, por otro lado me parece que es innecesario invertir dinero a lo mejor en plazas que no son necesarias. Y no sé si eso es parte de lo que en algún momento pudiste percibir, Carlos, mientras fuiste juez. Pues mira, Marilu, estoy totalmente de acuerdo con tu planteamiento. En primer término, viví la pérdida de varios compañeros en el Tribunal de Apelaciones con la preocupación de que no se afectaran en el retiro. Estábamos advertidos de que iba a haber una reducción. Bueno, a nosotros se nos planteaba que en el caso de los jueces, la reducción iba a estar en el orden del 12 al 20%. Y cualquiera de los jueces que esté atenido a un presupuesto que, como dije antes, el bruto será mucho, pero el neto, después de todas las deducciones, pues realmente era bien difícil. De manera que muchos compañeros los vi irse. Pienso también, como tú bien señalas, es real que ha habido una merma, no solamente en la cantidad de casos del Tribunal de Apelaciones, sino en el TPI también. Y entonces, pues hay que, como bien señala, pues hay que tirar la raya para ver si se pueden entonces hacer una economía, congelando entonces plazas de jueces y de personal que se vaya, para que entonces la rama pues tenga más dinero para poder atemperar sus gastos normales. De manera que, en resumidas cuentas, yo pienso que ya con ese aumento que se ha conseguido con la Junta de Control Fiscal de 26.6, pues los jueces van a tener el aumento que se merecen después de más de 20 años de estar esperando por ello. Los compañeros de la rama judicial también lo van a tener, y reitero, pienso que debe ser que se legisle a la vez ambos aumentos, y humildemente la sugerencia que se haga retroactivo el 1 de julio para que no tengan la preocupación de que porque sea en agosto que se vaya a aprobar ese aumento para ambos, pues se vayan a ver afectados. Uh-huh. Víctor, sobre este asunto, ¿quieres añadir algo adicional? ¿Estás ahí, Víctor? Sí, estoy aquí. El número de jueces se determina por ley. Una de las cosas que hay que evaluar en Puerto Rico seriamente, muy seriamente, es si hace falta un número de plazas abiertas tan grande, o si se puede considerar dos cosas: reducir el número de jueces en primer lugar, y en segundo lugar examinar cómo se reestructura el sistema judicial y sus salas en términos temáticos y en términos de recursos que se colocan, porque yo creo que es una disparidad grande la que puede existir entre unas salas y otras, y entre el trabajo en unas áreas y en otras áreas, e incluso en el desempeño de algunos jueces frente a otros. Y yo creo que esas métricas tienen que ser métricas transparentes, que permitan propiciar una discusión, como yo creo que se merece el pueblo de Puerto Rico, porque a uno le da la impresión de que se dejan esas plazas para el momento de la jauja, y el momento de la jaula generalmente coincide con el momento de la salida o el cambio de una administración, cuando se tiene el control del Senado. Y entonces pues suelen hacerse nombramientos, primero de una manera atropellada, sin la evaluación suficiente, y lamentablemente, en segundo lugar, hay planteamientos de que se han nombrado personas no por merecimientos propios, sino para pagarle favores y otras cosas. Y entonces, no me toca decirlo a mí porque no soy parte de la rama judicial, aunque se considera que todos los abogados somos funcionarios del tribunal, pero hay muchas quejas sobre el desempeño, sobre la falta que hace en el país una carrera judicial de verdad,
donde se nombre a las personas por oposición, porque toman exámenes, porque son objeto de un escrutinio extraordinario, y no lo que sucede a veces que llega un amigo del alma del gobernador o de alguien bien apalancado, o llega alguien bien apalancado y de repente te lo encuentras sentado como juez. Creo que con eso hay que trabajar también. Y eso necesita una carrera judicial que muy convenientemente no se ha adoptado, muy convenientemente para esos intereses y para ese reparto tipo botín del tema de los nombramientos en el país en general, y ha sucedido con nombramientos en la judicatura. Así que hace falta realmente trabajar en una carrera judicial. Hace falta que los que amasan poder de nombramiento o de apalancamiento cedan ese poder a estructuras más racionales que en efecto puedan determinar cuánto hace falta, qué hace falta y qué no, y que se enmienden las leyes correspondientes. Yo creo que de esa manera se utilizan los recursos de la rama judicial de una manera más sabia, de una manera más precisa, y también se evita que haya calidad distinta, dramáticamente distinta entre lo que se puede hacer en unas salas u otras o en unos lugares u otros. Y hablando de carrera judicial, que eso es un reclamo que ha tenido un sector considerable de la comunidad jurídica, ¿verdad? Porque entendemos que es necesario garantizar la calidad de las personas que son nombradas jueces por la naturaleza del trabajo que van a desempeñar. Pues para que haya carrera judicial, pues se necesita, ¿verdad?, legislación, y para que haya ese tipo de legislación, pues se necesitan buenos legisladores comprometidos con promover legislación que es necesaria en el país para hacer profundos cambios sociales. Y cuando uno ve, por ejemplo, que en el medio de la sesión legislativa, dos legisladores de alta jerarquía en el Senado se van a una reunión internacional de legisladores en Oslo, Noruega, pues eso también deja muy mal sabor y habla de la clase de legisladores que tenemos, ¿no? Y de las prioridades también que tienen. Y por un lado, yo le decía a Armando, bueno, a José Luis Dalmau le doy y le reconozco las expresiones que hizo a favor de contener el descargue de este proyecto, que era lo que quería Tomás Rivera Chats, de aumentos salariales a los jueces para poder evaluar entonces lo que corresponde al justo aumento que merecen los empleados de la rama judicial. Pero por otro lado, también este viaje que hizo en compañía de Carmelo Ríos, que es el portavoz del PNP en el Senado, pues dejó mal sabor. Y tú, Carlos, fuiste presidente de la Cámara. Muchos ciudadanos y ciudadanas nos preguntamos por qué se hace, o sea, la autoridad que tienen estos legisladores para hacer ese tipo de viajes en el medio de la sesión. ¿Quién paga estos viajes? ¿Cuál es la necesidad de que esto se haga? Carmelo Ríos estaba haciendo una expresión de que ahora van a hacer una convención aquí. O sea, ¿cómo se justifica que algo como esto ocurra? Marilu, si me permite, primero quisiera ser yo ahora el que suscriba esencialmente el turno anterior de Víctor sobre la conveniencia de establecer una carrera judicial en Puerto Rico. Creo que lo expresó como yo lo hubiera dicho. Sobre este tema, presidí la Cámara de Representantes y te explico que los cuerpos legislativos tienen unas cuotas anuales que pagan en Puerto Rico para formar parte la Asamblea Legislativa de organizaciones, particularmente de los Estados Unidos, pero también internacionales,
que propendan para que anualmente los miembros de esos cuerpos legislativos, los legisladores, puedan acudir a unos seminarios, a unas convenciones que se celebran fuera de Puerto Rico, con la finalidad de obtener una capacitación sobre legislación, que le dé nuevas herramientas para desempeñar mejor su trabajo en áreas de legislación, de leyes, prioridades comunitarias del pueblo, etcétera. Este caso en particular, de lo cual se critica al presidente del Senado y a Carmelo Ríos, fue su participación en el International Leadership Summit, que es una en Noruega, que es una de estas convenciones que se hacen anualmente. El buen o mal juicio de haberlo hecho al final de la sesión ordinaria, pues eso queda de cuenta de ambos funcionarios. Yo honradamente lo que tengo que evaluar es si hubo un efecto adverso en la ausencia de ambos compañeros por varios días al final de la sesión. Vi que la vicepresidenta María Liz González pues atendió interinamente la presidencia y mira, si para muestra un botón basta, ella tomó la determinación en cuanto a paralizar el aumento de los jueces hasta que llegara Dalmau. Llegó el día 24 con Carmelo Ríos, los dos participaron al final de la sesión y no creo que hubo mayor complicación con la participación de ellos entonces en esa actividad. Bueno, se me acaba el tiempo. Lamentablemente tengo que ya cortar en este segmento. Me hubiera gustado escuchar a Víctor, pero ya me están haciendo señas de que debo terminar el segmento. Gracias a ambos por haberme acompañado. Gracias, Carlos, por haber estado disponible para sustituir a Yello. Y que pasen ambos buen día. Bueno, amigos, en este segmento y en el próximo también vamos a conversar con el amigo planificador y arquitecto Pedro Cardona Roy, que tiene la página de El Urbanista, que ha hecho un gran trabajo en las redes sociales, un gran trabajo informativo y educativo. A Pedro le damos los buenos días y las gracias por estar con nosotros, porque siempre nos dice que sí. Muchas gracias, Pedro, y buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, María de Lourdes. Un placer estar contigo y estoy muy bien. Saludos a todos los radioescuchas de Sobre la Mesa. Pues, Pedro, yo quise tenerte en ambos segmentos porque son bastante los temas que quisiera cubrir, a pesar de que es corto el tiempo. Y el primero de ellos es que tú diste la voz de alerta cuando el Tribunal Supremo declaró nulo el reglamento conjunto que promovió la Junta de Planificación y entiendo que la Oficina de Gerencia de Permiso, e inmediatamente durante un fin de semana largo se creó un reglamento de emergencia y tú diste la voz de alerta con relación a eso e incluso conversaste en tu espacio de Facebook sobre cómo Manuel Sidre, Julio Lasuz, Félix Rivera y el gobernador Pierluisi han intentado engañar al pueblo de Puerto Rico y al Tribunal Supremo, rompiendo con el balance constitucional que asegura nuestra estabilidad democrática. Y esto es precisamente por la puesta en marcha de este reglamento de emergencia. Y quisiera que nos explicaras primero qué pasó con la anulación de ese reglamento de permiso, de ese reglamento conjunto y la subsiguiente, que representa la subsiguiente puesta en marcha de ese reglamento de emergencia. Mira, Marilu, yo creo que aquí estamos ante un caso de una actitud reiterada y contumaz de parte de la Junta de Planificación y también de la Oficina de Gerencia de Permiso, Manuel Sidre y el gobernador. Porque desde el año 2021 se sabía que el reglamento de 2020 era nulo. O sea, ese reglamento entró en vigencia en enero 2 de 2021 y ya en abril se había declarado nulo por el Tribunal de Apelaciones. Advino esa determinación final y firme luego de una tercera reconsideración durante el año 2022 y no pese a eso, la Junta de Planificación y el gobernador insistieron en continuar utilizando este reglamento. El día 16 de junio, el viernes 16, el Tribunal Supremo se expresó en relación a otro caso. Era un caso de unas antenas de telecomunicaciones de una compañía QMC que estaba levantando bandera porque
quería que se aclarara o se validara que ellos podían hacer las obras que estaban haciendo porque el reglamento de 2019 y 2020 lo permitía. Y el Tribunal Supremo, en relación a ese caso, es que interviene y dice, no, 2019 y 2020 son nulos, y que quede claro que eso es así y que quedan invalidados. Y entonces dice que a partir de eso, y para que no se cree un vacío reglamentario, responsablemente ellos dicen, deben utilizar reglamento de 2010. Manuel Sidre, Julio Lazuz, Félix Rivera y Pedro Pierluisi deciden hacer otra cosa, y 6 horas más tarde adoptan un reglamento de emergencia que va en contra de la instrucción que le dio el Tribunal Supremo a estas agencias. Y lo tenía que hacer porque desde el año 2022 había una determinación que no había sido respetada por estos cuerpos. Sin embargo, pues ahí hay también unos errores del Supremo que lo podemos hablar. Uh-huh. Sí, porque entiendo que el Tribunal Supremo habla de la efectividad prospectiva, que eso es algo que ha traído, ¿verdad?, como un poco de desasosiego, ¿no? Porque algo que es nulo, pues no vemos cómo puede tener efectividad, pero quisiera que me hablaras de qué representa este reglamento de emergencia y cómo es posible que se sostenga esta actuación de parte de estos ejecutivos que tú mencionas. Mira, importantísimo. Este reglamento de emergencia es exactamente igual que el reglamento declarado nulo de 2020. Yo me leí las 963 páginas y en principio yo había corrido un programa de análisis, ¿verdad?, para tener claro exactamente cuántas cosas cambiaban, y había 7.314 cambios en el documento, pero las páginas eran solamente 3 páginas más que el de 2020, y por eso me leí todo el contenido y llego a la conclusión de que el reglamento es exactamente igual. Solamente cambian que en 4 instancias donde se hacía referencia al cumplimiento requerido con la ley de cambio climático, esas 4 instancias las eliminaron. Ya no hay esa adherencia del reglamento en cuanto al cumplimiento con la ley de cambio climático. Sin embargo, pues sigue aplicando la ley, así que no tiene mucho efecto. Los otros cambios son cosas menores que ya dejan de utilizar las siglas para referirse al DTOP, sino se refieren al Departamento de Transportación y Obras Públicas, no dicen PA para decir profesionales autorizados y cosas así. Así que hay 7.000 y pico de cambios, pero en esencia no hay ningún cambio. ¿Y qué pasa? Aquí es donde el Tribunal Supremo no solamente tiene un problema, porque se expresa que esto es prospectivo, y mi interpretación es que lo dice en relación a la determinación del caso de la antena, no lo dice en relación a todos los casos, uh-huh, ¿verdad? Y eso es importante, y el tribunal, yo entiendo que va a tener que aclararlo, porque de lo contrario, ¿verdad?, lo que estaría haciendo es que le dice a la ciudadanía que aquel reglamento que se había determinado nulo porque no había tenido una participación ciudadana efectiva, o sea, la ciudadanía no tuvo la oportunidad de conocerlo en toda su dimensión, ese reglamento nulo le aplica a quienes no lo conocieron durante ese periodo desde que se declaró nulo, lo cual es una barbaridad. Y de otra parte, entonces estaríamos ante una situación donde básicamente todo lo que era ilegal e incierto se ha validado. Aquellas cosas que se construyeron de acuerdo a ese reglamento, incluso eso que es ilegal, entonces lo validó el Tribunal Supremo con esta determinación. Eso no puede ser. Uh-huh. Eso no puede ser. Y la realidad es que, bueno, esto de crear un reglamento de emergencia es algo manifiestamente anómalo, ¿no? Porque la aprobación de los reglamentos conllevan unos procesos, y precisamente el que no se llevaran a cabo los procesos correspondientes para la aprobación de los reglamentos conjuntos de 2019 y 2020 fue lo que en gran medida conllevó su anulación posteriormente en los tribunales.
Correcto, y podemos recordar el caso cuando estaban las vacunas del COVID y las pruebas del COVID, que al final el tribunal resolvió que no había una emergencia como para adoptar unos reglamentos que no cumplieran con los debidos procesos de participación pública. Y eso es lo que pasa aquí. En este caso nosotros sí tenemos una emergencia, pero es una emergencia que es creada por la incompetencia y por la actitud contumaz de la Junta de Planificación y de el Departamento de Desarrollo Económico, no es por otra razón. Aquí el desafío de estas personas crean una emergencia y han puesto en precario la inversión en Puerto Rico, la estabilidad de los permisos, etcétera. Y fíjate que los industriales estaban pidiendo la cabeza de Manuel Sidre por el reglamento de 2020 y aquí, cambiándole la portada, trataron de hacer ver que no estaban haciendo un cambio cuando en efecto, que estaban haciendo un cambio cuando en efecto no lo han hecho. Así que trataron de engañar a los industriales, a los residentes de la urbanización Dos Pinos, a la gente de Araque y Arespa que prevalecieron en todos los foros cuando llevaron su caso y su reclamo ante todos los tribunales, para la naturaleza, a todas las entidades que han sido abusadas con estos reglamentos de 2019 y 2020. Todo por favorecer lo que son los intereses de la Junta de Control Fiscal, que fueron sus abogados los que prepararon este documento y lo pusieron en manos de la Junta de Planificación. Pedro, vamos a hacer una pausa. Continuamos en el próximo segmento hablando de este y otro tema que me interesa discutir contigo. Amigos, en unos minutos continuamos con Sobre la Mesa. Bueno, amigos, continuamos en este último segmento conversando con el planificador y arquitecto Pedro Cardona Roig. Pedro, hablábamos de la adopción de este reglamento de emergencia, que es algo, ¿verdad?, inaudito y totalmente irregular, y que según tú muy bien expresas, pues la emergencia no es la aprobación de los permisos, sino precisamente detener lo que está ocurriendo en términos de la violación de muchísimas leyes y reglamentos en el país. ¿Qué recursos tiene la ciudadanía ante la aprobación de un reglamento bajo estas condiciones? Mira, yo creo que tenemos que expresarnos claramente en todos los foros y es importante compartir esta información. Yo entiendo que hay suficiente causa como para poner una orden de desacato contra el presidente de la Junta de Planificación y Manuel Sidre, toda vez que han violentado una determinación del Tribunal Supremo ya en 2 ocasiones. Pero también tenemos que tener claro que aquí esto trasciende la discusión en relación a este caso, porque estamos ante una actitud que desestabiliza lo que es nuestro aparato que garantiza la democracia, que es la separación de poderes. Aquí hay un ejecutivo que no adopta las sentencias del tribunal de forma repetida, reiterada, y entonces pues eso crea una inestabilidad tremenda. Si yo no cumplo con una sentencia de un tribunal, a mí me llevan arrestado. O sea, es que estamos hablando de eso, y esto tiene la consecuencia de que a través de ese reglamento se permite el desarrollo del Valle de Lajas, cosa que es ilegal porque además hay una ley especial que establece que el Valle de Lajas tiene que ser cultivado. Pueden poner un hotel en el Carso, en el área restringida del Carso, cuando ese es un uso prohibido por un plan especial que responde a una ley que fue hecha para ese propósito. Y también pues permite que se continúe con la inestabilidad que se ha creado en nuestras urbanizaciones y en todas las áreas residenciales, permitiendo usos como los Airbnbs, pero también el desarrollo de lo que son liquor stores, toda una serie de centros asistenciales para tratar a personas con drogodependencia y otras cosas, y hasta prostíbulos se pueden hacer en el parque de su urbanización. Ese es lo que no podemos permitir que exista, y además esto desestabiliza nuestros poderes.
Es como dice mi querido amigo Ignacio Rivera, no quieren dejar estaca en pared. Y parte de eso es la amenaza que en estos momentos entiendo que se cierne sobre 16 reservas naturales, Pedro, entre las cuales está Mar Chiquita, que ya tú sabes que en un momento dado enfrentó una amenaza similar y el pueblo se levantó y eso pues se pudo detener. Pero me gustaría que nos hablara sobre qué es lo que está pasando ahora con esas reservas naturales que están recibiendo una amenaza de parte del gobierno de dejar de serlo. Sí, importante también, Marilu. En el año 2016 yo fui parte de la Junta de Planificación cuando aprobamos esas 16 reservas. Son 16 reservas naturales y una agrícola, la Reserva Agrícola de la Costa Norte. Dentro de ese grupo de reservas, ¿verdad? Pues está la Reserva de Mar Chiquita. María Gordillo, en un acto ilegal bajo la administración de Ricardo Rosselló Nevares. La anterior presidenta de la Junta de Planificación. Presidenta de la Junta de Planificación, en una sesión privada, anula esas reservas y decide que ya no existen. Eso se llevó hasta el Tribunal Supremo, se prevalece en el año 2019. Hay una sentencia que ordena y regaña a la Junta de Planificación por el acto y le establece que nunca han dejado de existir esas reservas que fueron legalmente aprobadas en el año 2016. Ahora, recientemente, el presidente actual, Julio Lasuz, decide que va a enviar una notificación a todos los alcaldes de los municipios donde están estas reservas para darle 30 días para que se expresen en relación a esto, para que entonces entren en vigencia. ¿Qué pasa? El efecto de esto es que lo que pretende Julio Lasuz con este acto es dejar un espacio que no esté cobijado con las determinaciones o con las obligaciones de la designación de esas reservas, estos predios, y todo proyecto que se haya presentado, todo proyecto que se apruebe en los próximos 20 días van a poder ser validados porque él aparenta dejar abierto el espacio para que esas reservas no sean no sean vinculantes en este momento. Eso es peligrosísimo y ya hay un proyecto en Mar Chiquita en el año 2022. Encontramos que hay un proyecto que fue aprobado por la Oficina de Gerencia de Permisos que está en total contravención de lo que establece el plan para Mar Chiquita. Y entonces, lo que debe tener la impresión que debe llevarse la audiencia es que el presidente de la Junta de Planificación tiene ese poder tan amplio de golpe y porrazo eliminar la designación de reserva natural de estos espacios tan importantes. No lo tiene, porque el presidente de la Junta no dicta política pública, solamente el gobernador. Y eso ya sucedió en el año 2016. Y a menos que se dé un proceso de revisión conforme lo dispone la ley o una derogación, también como lo dispone la ley, esas reservas están en sitio y están vigentes. Lo que han pretendido hacer es crear la impresión de que nunca han estado vigentes para poder mover lo que son los intereses de los que financiaron las campañas políticas y que han estado detrás del desarrollo del predio de Mar Chiquita. Esas son las verdaderas emergencias. Claro, y aquí nuevamente nosotros vemos que hay unos hilos que están funcionando desde un lugar apartado para mover a estas personas a hacer unas cosas. Son muchachos demandados que están respondiendo a lo que son los intereses de los que llevaron al gobierno al poder. O sea, aquí también hay una responsabilidad que tienen los alcaldes donde ubican estas reservas naturales y nosotros también como ciudadanos de protegerlas. Y en ese sentido, quería preguntarte qué opciones tenemos nosotros los ciudadanos y ciudadanas para oponernos a esta barbaridad de la Junta de Planificación, que me imagino que también la Oficina de Gerencia de Permisos tiene su responsabilidad en esto y hasta el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, porque hemos visto cómo el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio
socolor de mantener un balance entre la protección de los recursos naturales y el desarrollo económico, tiende a favorecer todo este tipo de desmanes. Y aquí también está la responsabilidad del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, que siendo estos unos activos que tienen unos valores naturales extraordinarios, tendría que jugar un rol más activo en todo esto. Fíjate que regresando un poco a la certificación que hace Pedro Pierluisi del reglamento de alegada emergencia, el gobernador habla de todo menos de los recursos naturales y de los ciudadanos. Habla del desarrollo económico, la protección de la inversión, habla de toda una serie de cosas de una manera muy frívola, pero de todos modos las nombra y nunca menciona a el ciudadano como una parte fundamental. Y esto aquí tenemos que entender que estas reservas existen para garantizarnos a todos nosotros múltiples aspectos, entre ellos uno fundamental que es la supervivencia. Y en la medida que nosotros perdemos estos activos, comprometemos nuestra estabilidad y nuestra existencia misma, ¿no? Porque las costas, si nosotros no las protegemos, vamos a ser víctimas de una erosión costera y una inundación sin precedentes. Es curioso, Pedro, que este Consejo Asesor de Cambio Climático que bueno, asesora, perdonando la redundancia, al gobernador y que tiene entre sus miembros pues personas respetadas como Carl Soderberg y Maritza Barreto, han sometido unas recomendaciones al gobernador, creo que fueron 104 recomendaciones. Entre ellas está la moratoria de la construcción en las zonas costeras y precisamente esa es una de las recomendaciones sobre las que tiene reserva no solamente el gobernador, sino Manuel Sidre también. Y yo creo que ese comité de gente tan respetable, ¿verdad? Y con una trayectoria tan ilustre, ha sido abusado por esta administración. Y los han usado como balón para tratar de hacer ver que están haciendo algo cuando en efecto no lo están haciendo. Y fíjate que yo mencionaba que lo único que yo encontré que se cambió en el reglamento de 2020 versus el nuevo es la referencia a la ley de cambio climático y exigir su cumplimiento. Eso estaba expresado explícitamente en 4 instancias dentro del reglamento. Y de nuevo, yo entiendo que no es necesario que el reglamento lo exprese para que eso aplique, pero es curioso que lo que eliminaron es precisamente esa referencia del reglamento conjunto de 2020. Ese grupo no le han hecho caso, ese grupo lo han mangoneado y lo han ninguneado como yo nunca había visto. Y me parece sorprendente que estas personas que tienen una reputación tan intachable se presten a aceptar que el gobierno les trate de esa manera. Porque esas recomendaciones que el gobernador expresó que tenía reparo en algunas de ellas, no han adoptado ni las que tenía reparo ni las otras. Que no. Así que no ha pasado nada. Los han utilizado para sacar unos titulares y cuando van allí al Salón Pierluisi pues salen en las fotos, pero están haciendo, lamentablemente, les han hecho hacer el ridículo. Y yo creo que debieran exigir, ¿verdad? Mayor respeto. Más respeto para su trabajo. Sí. Claro. Bueno, Pedro, gracias de verdad por habernos acompañado en estos últimos 2 segmentos y darnos esta información tan útil. Nosotros vamos a seguir pendientes del curso de acción con relación a estos temas. Gracias nuevamente, Pedro. Amigos, hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa. Gracias por habernos sintonizado. Nos vemos y nos escuchamos en el día de mañana. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.